Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La noche pasada entre lágrimas no se detuvo. El día comenzó con caos, el despertador no lograba despertarme a mí ni a mi esposa. Un corte de energía nocturno nos obligó a prepararnos apresuradamente para el trabajo. Si mi esposa tenía prisa, yo tenía un poco más de tiempo ya que mi trabajo solo comenzaba a las 9 a.m. y estaba a solo 15 minutos en coche. Mi esposa, que usualmente revisaba su correo por la mañana, olvidó apagarlo. Apurado, me topé con un correo electrónico con el asunto, que es un gran momento, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Resultó que mi esposa estaba planeando un viaje a Hawái con otro hombre mientras yo estaba en un viaje de negocios. Esta noticia me golpeó como un balde de agua fría. Permíteme explicar un poco. Katie y yo nos conocimos hace más de 12 años a través de amigos en común que pensaron que éramos perfectos el uno para el otro debido a nuestros intereses compartidos en fitness y un estilo de vida saludable. Ella trabajaba como instructora de yoga y entrenadora personal, y yo trabajaba en el departamento de marketing de una empresa mediana, soñando con grandes oportunidades. Mi pasión por la naturaleza me hacía pasar el tiempo libre haciendo senderismo, ciclismo de montaña, corriendo y participando en diversas actividades al aire libre. Katie y yo nos hicimos cercanos por nuestros intereses comunes y nos convertimos en una gran pareja. Con una altura de 1.68 metros, Katie ostenta largos cabellos castaños, cautivadores ojos marrones y un cuerpo impresionante. En cuanto a mí, con una altura de 1.91 metros, tengo cabello rubio, ojos azules penetrantes y una complexión atlética. Juntos, formábamos un dúo bastante dinámico. Aunque no fue amor a primera vista, formamos una sólida amistad que eventualmente se convirtió en una relación romántica. Nos llevó unos años, pero finalmente nos casamos, y pensé que éramos felices juntos. Pero después de leer la carta, me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba en peligro. Resultó que mi esposa y un hombre llamado Gary estaban planeando unas vacaciones románticas mientras yo estaba en un importante viaje de negocios. Este viaje era crucial para mí y para la empresa, ya que se me había encomendado asegurar importantes cuentas. Podría obtener un ascenso y un aumento salarial si completaba la tarea. Pero cuando leí la carta, esos pensamientos rápidamente se desvanecieron en segundo plano. Decidí estudiar otras cartas de Katie para averiguar más sobre este misterioso Gary. Descubrí que había guardado toda su correspondencia en una carpeta etiquetada «Viajes», lo que facilitó mucho mi investigación. Katie no era muy hábil con la tecnología, pero mi uso diario de la computadora me permitió navegar por su correo electrónico sin dificultad. Quedó claro que ella había estado involucrada con este idiota durante los últimos 6 meses, pero quedaba la pregunta, ¿por qué? No encontré señales evidentes de que estuviera infeliz. Nuestra vida íntima era satisfactoria y apreciábamos el tiempo que pasábamos juntos. ¿Qué la llevó a buscar consuelo en los brazos de otro hombre? Me daba vueltas la cabeza, pero tenía que concentrarme en mi trabajo. Antes de salir, transferí todos los correos electrónicos archivados a una unidad USB, con la esperanza de obtener más detalles sobre Gary y quizás entender sus motivos. Apagué la computadora y me apresuré al trabajo, ocupado pensando en ella y en este misterioso Gary. Mientras digería este descubrimiento impactante, una ola de enojo me invadió, alimentando el deseo de venganza a gran escala. Por lo general, no soy propenso a la crueldad y creo en el perdón. Pero esta traición era completamente diferente. La infidelidad era un rasgo que no podía pasar por alto ni perdonar. Pensé en el origen de este engaño, pero al final decidí que no importaba. Todos mis pensamientos estaban enfocados en conocer más sobre Gary y en desarrollar un plan para arruinar su vida. Aunque cruzó por mi mente la idea de hacerle daño, mi objetivo final no era su muerte ni una lesión grave. Aunque tales pensamientos eran muy atractivos, estaba decidido a hacer que ambos pagaran por la humillación pública. Pero aún quedaban algunos detalles por resolver. Con solo 6 semanas para desarrollar un plan, me encerré en mi oficina y comencé a hacer una lluvia de ideas. Me di cuenta de que necesitaba más información, no solo sobre Gary sino también sobre su próximo viaje.
mientras pensaba en cómo arruinar sus planes y revelar su aventura antes de partir, comenzó a formarse en mi mente una idea arriesgada. Sería un movimiento audaz, pero al final, ella tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pasé parte del día haciendo un trabajo productivo, pero los pensamientos sobre mi plan no me abandonaron. Cuando llegó el final del día, me quedé en mi oficina por otra hora, escribiendo cuidadosamente todo lo que necesitaba y desarrollando una estrategia para conseguirlo. Además, anoté detalladamente los riesgos potenciales asociados con mis acciones. Si mi plan fallaba o se revelaba, podría enfrentar serios problemas legales, incluyendo posibles cargos criminales. Aún así, creía que los beneficios potenciales superaban los riesgos. Para recopilar más información sobre Gary, sabía que necesitaba acceso al correo electrónico y la computadora de Katie. Al principio, consideré descargar software para acceder a su computadora y contraseñas de correo electrónico, pero eventualmente deseché la idea. Era crucial no dejar evidencia alguna de su involucramiento, ya fuera en papel o en rastros electrónicos. Entendí que, en caso de una investigación, necesitaba permanecer completamente anónimo. Por lo tanto, necesitaba desarrollar un plan para obtener la información necesaria sin permitir que se me rastreara. En los días siguientes, compré varios teléfonos móviles desechables en diversas tiendas ubicadas al menos a 30 metros de la ciudad, pagándolos en efectivo. También adquirí una pequeña laptop para usar en lugares con Wi-Fi gratuito, de manera que mis actividades no pudieran rastrearse hasta mi trabajo o mi hogar. Además, compré cámaras de video inalámbricas y micrófonos para colocarlos por toda la casa con la esperanza de captar a mi esposa llevando a alguien más a nuestra cama para una aventura. Los pensamientos me helaron la sangre, pero razoné que en este momento podrían discutir sus planes, proporcionándome información crucial para la implementación de mi plan. Con el tiempo, comencé a esforzarme por parecer normal junto a mi esposa para no levantar sospechas de que sabía sobre su aventura. Al principio no fue fácil, pero después de unas semanas, me resultó más sencillo sonreírle con amor y al mismo tiempo imaginarla en secreto con otro hombre. Empecé a preguntarme si debería haber seguido una carrera como actor. Durante este tiempo, me reconecté con viejos amigos utilizando el teléfono que compré para asegurarme de que no hubiera conexión entre mí y aquellos con quienes me comunicaba. Por primera vez, llamé a mi amigo de la universidad con quien no había hablado en más de 14 años. En aquellos días, Steve era conocido como un amante de las fiestas y la gente siempre iba a él para pasar un buen rato. Steve, soy Hank, ¿cómo estás? Steve no me reconoció al principio, pero al recordar nuestras fiestas universitarias, todo encajó. Hola, Hank, sí, ya me acuerdo. Esos fueron buenos tiempos, amigo. ¿Qué haces? Rápidamente le conté brevemente sobre mi vida después de la universidad. Le dije que las cosas no salieron como planeaba, pero que estoy lidiando con ello. Curioso sobre el motivo de mi llamada, preguntó, ¿cómo puedo ayudarte? Le quedó claro que no solo quería recordar los viejos tiempos. Sabía que este asunto debía ser abordado con cuidado, así que le propuse reunirnos en persona. Realmente necesito tu ayuda, le expliqué. Quizás podríamos almorzar y discutirlo. Después de una breve pausa, él aceptó y dijo, claro, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por un viejo amigo. Acordamos encontrarnos en un lugar conveniente para ambos en unos días. Contaba desesperadamente con su ayuda porque el tiempo se estaba acabando y no tenía a nadie más a quien recurrir. Coloqué estratégicamente cámaras y micrófonos en el dormitorio y la sala, suponiendo que probablemente estarían hablando y haciendo otras cosas allí. Después de la primera semana de observación, no encontré nada indebido. Supuse que tal vez se estaban reuniendo en su casa en lugar de regresar aquí para un encuentro. Pero la semana siguiente mostró un resultado diferente. Una mañana, ella trajo a Gary a nuestra casa, e hicieron el amor en todas las posiciones posibles durante más de 2 horas. Era repugnante verlo, pero tenía que hacerlo para averiguar si habían hablado sobre su viaje y si habían compartido alguna información útil. Desafortunadamente, no.
La semana siguiente, revisé las cámaras y descubrí que habían vuelto, pero esta vez solo discutían el próximo viaje. Esto me permitió obtener la información necesaria, el número de vuelo y la hora de salida. Podía escuchar la emoción en la voz de mi esposa cuando hablaban sobre sus planes. Estaba furioso, pensando en acabar con sus vidas, pero finalmente abandoné la idea. En cambio, les deseé una larga y miserable existencia. Mi sed de venganza no se saciaría hasta que los persiguiera hasta la muerte. Imaginé un futuro donde mi futura exesposa, anciana y enferma, yaciera en su lecho de muerte y yo entrara en la habitación con una sonrisa. Me inclinaría hacia ella y le susurraría sobre cómo arruiné su viaje a Hawái. Con una sonrisa triunfal, me alejaría, dejándola atónita y derrotada. Este objetivo impulsó mi determinación como nunca antes. Tenía una última tarea por completar, pero estaba llena de cierto riesgo. Después de finalmente aprender más sobre Gary, descubrí que él y mi esposa trabajaban como entrenadores personales en el mismo club de fitness. Resultó que él tenía fama de acosar a mujeres casadas. Este comportamiento debería haberlo enganchado. Gary vivía en un pequeño condominio no lejos del club. Así que tomé un día libre del trabajo con el pretexto de resolver problemas personales antes de un próximo viaje de negocios. Decidí ponerlo bajo vigilancia. Compré una cámara digital con un fuerte zoom y vigilé su casa durante varias horas. Era un complejo modesto de 2 habitaciones, y resultó que los vecinos iban a trabajar durante el día y no había cámaras de vigilancia a la vista. Fue beneficioso para mi operación encubierta. Cuando me reuní con Esteve, me sentí emocionado antes de sacar el tema. Esta era la parte más importante de mi plan, pero si podía obtener la información que necesitaba, todo valdría la pena. Cuando Esteve entró en el restaurante, lo noté y lo invité a unirse a mí en una mesa al fondo del lugar. El restaurante estaba relativamente tranquilo, con solo unos pocos clientes disfrutando de un almuerzo tardío. Esteve se acercó a mí y me saludó. «Ha pasado mucho tiempo, hermano», sin perder tiempo, fui al grano y le pregunté por qué nos habíamos reunido. Era obvio que el tiempo no había sido amable con Esteve, ya que parecía que podría ser un extra en una serie de zombies. Necesitaba su ayuda, y si él no podía ayudarme, entonces tendría que buscar en otro lugar lo que necesitaba. Empezamos a hablar sobre la universidad y a recordar las grandes fiestas que Esteve solía organizar. En ese momento, él era un verdadero fiestero, pero parece que su estilo de vida salvaje le pasó factura y comenzó a verse mucho mayor de lo que era. Queriendo ir al grano, finalmente le pregunté directamente: «Esteve, te invité aquí para ver si podrías ayudarme a comprar algunos recuerdos para un evento privado que estoy planeando». Le entregué la lista y añadí: «Estaré feliz de recompensarte por tu tiempo. ¿Podrías ayudarme con esto?». Esteve parecía sorprendido al principio mientras leía la lista, pero una sonrisa rápidamente se extendió por su rostro. «Claro, amigo, no hay problema. Parece que va a ser una gran fiesta, hombre. ¿Crees que podrías invitar a un viejo amigo de la universidad?». Me sentí aliviado y respondí: «Claro, no hay problema. Solo tráeme lo que te pedí y te haré saber dónde y cuándo será la fiesta». Esteve asintió: «Está bien, genial, pero necesitaré dinero para comprar estas cosas para ti». Le entregué un sobre con varios miles. «¿Es suficiente?». Esteve exclamó: «Amigo, estás planeando un gran evento, ¿verdad?». Le pedí que me encontrara la próxima semana con mis cosas y le dije que me llamara si había algún problema o demora. Le di mi nuevo número de móvil antes de salir del restaurante. Solo quedaban 2 semanas antes del viaje, y el tiempo era extremadamente importante ya que mi esposa y su amante planeaban volar al día siguiente de mi partida. Me reuní con Esteve, y él pudo proporcionar todo lo que le pedí. Ahora, todo lo que tenía que hacer era colocar estratégicamente estos elementos para que no fueran descubiertos hasta un momento conveniente. 3 días antes del viaje, salí temprano del trabajo y decidí revisar la maleta de mi esposa mientras ella se preparaba para el viaje.
Para mi horror, resultó estar recogida y lista para el viaje, lo que me hizo sospechar de su infidelidad. En un ataque de ira, metí cuidadosamente algunas sorpresas en su maleta como regalo de despedida, teniendo cuidado de esconderlas para que no las encontrara al desempacar y volver a empacar las cosas. No quería que fuera ella quien las descubriera. Sintiéndome confiado, decidí dar un paso arriesgado y me colé en el apartamento de Gary usando el conocimiento de su horario de trabajo para evitar ser atrapado. El problema era que nunca había intentado hacer algo así antes. Logré comprar un juego de ganzúas y un manual de cómo abrir cerraduras en línea. Es asombroso lo que se puede encontrar en Internet. Había estado practicando en varias cerraduras en casa y en el trabajo y me había vuelto bastante hábil en ello. Realmente esperaba que esta parte de mi plan tuviera éxito. Al comienzo del día laboral, informé a mi jefe que necesitaba tomarme un largo descanso para almorzar. Antes de darme cuenta, estaba frente al apartamento de Gary con una ganzúa lista. Para mi sorpresa, logré abrir la cerradura en poco más de un minuto y me encontré dentro de su casa. Necesitaba actuar rápidamente. Mi objetivo era completar la tarea rápidamente y desaparecer sin dejar rastro. Poniéndome guantes de látex, me dirigí a su dormitorio donde encontré su maleta empacada y lista para viajar. Al igual que hice con la maleta de mi esposa, cuidadosamente doblé varios regalos de viaje que debían adornar su viaje. Cuando terminé en el dormitorio, fui a la cocina y encontré una lata de café. Tomé un tazón de la despensa y vertí café de la lata en él. Puse unas bolsas en el fondo de la lata, la llené de café y la devolví a su lugar original. Satisfecho de que todo estuviera en su lugar, dejé el apartamento de Gary y me dirigí a casa, donde tenía que resolver otra tarea antes del próximo viaje. Un par de días antes de la partida, contacté a un amigo cuyo primo trabajaba para la TSA en el aeropuerto. Teniendo todos los datos del vuelo necesarios en mis manos, tenía que transferir la información sin revelar mi participación. Me dirigí a mi amigo con una solicitud, tratando de no revelar de dónde obtuve esta información. Jack, necesito un favor, pero debes mantener en secreto la fuente de esta información, le dije. Le conté los detalles sobre el vuelo y la implicación de Gary, pero no mencioné a mi esposa. Jack accedió a pasar la información a su primo y llevarla más allá para asegurar la confidencialidad. Desmonté todas las cámaras y micrófonos y me deshice de ellos silenciosamente. Como medida adicional, coloqué algunas sorpresas en el coche de Katie para dificultarle aún más las cosas. El día antes del viaje, decidí gastarle una pequeña broma a mi esposa. Después de volver del trabajo, entré en la casa y me senté, fingiendo estar molesto. Mi esposa preguntó qué pasaba, y le respondí, algo ocurrió en el trabajo. Los clientes con los que íbamos a reunirnos cancelaron las reuniones, así que ahora no iré en este viaje, y la empresa perderá la oportunidad de desarrollarse. Lo dije con una cólera fingida, disfrutando del shock y el miedo en su rostro. En ese momento, me di cuenta de que ella estaba conspirando para convencerme de irme de viaje para que ella y Gary pudieran divertirse en Hawái. ¿No podrían haberte enviado en su lugar y tratar de resolver las cosas con estos clientes? Después de todo el tiempo y esfuerzo que tú y tu equipo han dedicado a este proyecto, sería una pena que todo este arduo trabajo se desperdiciara, pensé para mí. Me enfureció su falta de vergüenza, y juré que ella y Gary pagarían por su engaño. Pero luego la miré y sonreí, estoy bromeando, cariño. El viaje se realizará de todos modos, así que no te preocupes. Hubo una gran expresión de alivio en su rostro, y luego apareció una sonrisa que me engañó por un momento. Bueno, ¿ya estás lista?, preguntó. Sí, solo falta tomar algunas cosas en el equipaje de mano y puedes irte, respondí. ¿Me extrañarás mientras esté fuera?, le provoqué. En absoluto. Solo esperaré a que mi amado esposo regrese, bromeó ella. Casi me reí, pero la ira se apoderó de mí. Al día siguiente, me llevó al aeropuerto y se despidió de mí. La besé apasionadamente, y mis manos acariciaron sus firmes y dulces nalgas. Quería hacer de este momento algo inolvidable porque sería nuestro último beso.
Después de reunirme con el resto del grupo, abordamos el avión sin ninguna emoción. Después de aterrizar y registrarnos en el hotel, intenté llamarla a casa desde el teléfono del hotel. Al no recibir respuesta, dejé un mensaje en el que confesé un estúpido error. Cariño, hice algo muy estúpido. Accidentalmente dejé mi teléfono en el taxi, así que no podré llamarte hasta que lo recupere o lo reemplace. Si necesitas contactarme, por favor deja un mensaje en la recepción, y definitivamente te llamaré más tarde en la noche. En realidad, no olvidé mi teléfono a propósito, solo necesitaba una excusa para evitar sus llamadas. Al día siguiente, me aseguré de que mi teléfono estuviera apagado durante las reuniones con los clientes para que nadie pudiera contactarme. De vuelta en mi habitación, revisé si había mensajes pero no encontré ninguno. Encendí mi teléfono y vi que no había mensajes de mi esposa ni de nadie más. Parece que lograron pasar con éxito el control de seguridad del aeropuerto. Al día siguiente, nuestras reuniones fueron incluso más fluidas que antes, y regresamos al hotel temprano. Cuando entré en mi habitación, encontré que había varios mensajes esperándome en mi teléfono. Uno era de mi esposa, otro de su padre, y el tercero de un agente de la DEA, lo que me hizo sonreír. Luego revisé mi teléfono móvil y encontré que había varios mensajes más esperándome. Escuché los mensajes desde el teléfono del hotel, y el primero de ellos era de mi esposa llorando. Cariño, soy yo. Tengo serios problemas y necesito desesperadamente tu ayuda. Por favor, vuelve a casa de inmediato. Después de eso, solo escuché sollozos. El siguiente mensaje era de mi futuro ex-suegro. Hank, tu esposa ha estado tratando de contactarte. Has sido arrestada, y necesitas urgentemente regresar a casa. Por favor, llámame tan pronto como puedas. El último mensaje era de un agente de la Administración de Control de Drogas. Señor, soy el agente de Franco, y necesito discutir el arresto de su esposa por posesión de drogas ilegales. Por favor, contácteme lo antes posible. Proporcionó sus datos de contacto y algo de información adicional. Estaba sonriendo de felicidad, pero en el círculo de colegas, tuve que mantener una apariencia seria. Hasta ahora, todo iba según el plan, pero todavía tenía que fingir sorpresa y conmoción para desviar cualquier sospecha de mi implicación. A la mañana siguiente, contacté a mi jefe y le informé que tenía asuntos urgentes en casa sin dar detalles. Acordó dejarme ir por asuntos urgentes pero con la condición de que regresara rápidamente y pudiera completar con éxito nuestras reuniones con los clientes. Corrí a casa en el primer vuelo y no perdí tiempo sacando mi móvil perdido para llamar a mi suegro. ¿Qué diablos está pasando?, exclamé, sin creer el mensaje. ¿Arrestaron a Katie por posesión de sustancias prohibidas? Ella no usa ninguna droga. ¿Dónde sucedió esto? ¿En el club de fitness?, pregunté. Inmediatamente reconocí la ubicación exacta. No, ella estaba volando a Hawái con un amigo. Los detuvieron en un control y encontraron drogas ilegales, explicó avergonzado. Espera un momento, espera. Ella me informó que estaría en casa, ya que no tenía compromisos previos. ¿Quién es este amigo con el que fue a Hawái? Estoy seguro de que uno de sus amigos la persuadió de ir y la arrastró a esta situación. Su padre guardó silencio por un momento, dándose cuenta de que estaba con otra persona. Lo principal a recordar, Hank, es que ella está en problemas y necesita nuestra ayuda. Ella se preocupa por ti, y sé que tú también te preocupas por ella, lo interrumpí. ¿Qué no me estás diciendo, papá? ¿Con quién estaba viajando?, grité al teléfono. Hubo silencio, y él aclaró su garganta. Ella estaba viajando con un hombre llamado Gary, quien fue arrestado por posesión de sustancias prohibidas. Lo interrumpí preguntando incrédulo, déjame aclarar la situación. Mi esposa, tu hija, voló a Hawái con otro hombre mientras yo trabajaba para mantenernos, y fue arrestada por posesión de sustancias ilegales. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Dudó antes de confirmar mis preocupaciones. Después de una larga pausa, dejé claro que necesitaba hablar con su abogado, un agente de la DEA, y finalmente con ella. Dejé claro que necesitaba una muy buena razón para planear un viaje a Hawái con otro hombre y llevar drogas con ella.
Sin esperar su respuesta, terminé la conversación. Cuando regresé a casa, encontré una pila de más de 20 mensajes esperándome. Después de escucharlos uno por uno, el primero resultó ser mi propio recordatorio de que había perdido mi móvil. Esto fue seguido por mensajes de Katie instándome a revisar nuestros mensajes durante el viaje de negocios. Su padre dejó varios mensajes de voz, y su abogado también contactó, enfatizando la importancia de ponerse en contacto lo antes posible. Llamé a mi abogado y concerté una cita para la mañana siguiente ya que no estaba disponible en ese momento. Después de eso, contacté al agente de la DEA de Franco y acordé reunirme con él en su oficina en el centro por la tarde. Habiéndome preparado, fui a la reunión, preguntándome si había tomado suficientes precauciones para evitar cualquier consecuencia. Al llegar, me llevaron a una sala de interrogatorios. El agente de Franco entró con una carpeta en las manos y me saludó, agradeciéndome por venir a hablar con él. Tengo algunas preguntas sobre su esposa que esperaba que pudiera resolver, dijo, revisando algo en la carpeta. Escuche, mi esposa no tiene nada que ver con el uso de drogas ilegales. En todo el tiempo que la he conocido, nunca ha usado nada prohibido. Además, apenas bebe. Esto debe ser un malentendido o un error. Por el amor de Dios, es una instructora de yoga. ¿Por qué se metería con drogas? Fingí estar preocupado, pero el agente de Franco ni siquiera levantó la vista. La gente toma decisiones estúpidas por todo tipo de razones sin sentido, dijo. ¿Sabías que tu esposa iba a Hawái con Gary? Ella nos dijo que era solo un amigo, pero Gary afirmó que iban de vacaciones románticas. Entonces, ¿sabías sobre esto, Gary? ¿Sabías sobre la aventura de tu esposa? ¿Sabías sobre la situación de las drogas? Ahora me estaba mirando. Respiré hondo para calmarme. No sabía nada de esto hasta que hablé con mi suegro esta mañana. Aún me resulta difícil de creer. Ella debió haber sido manipulada. Es demasiado buena para estar involucrada en algo así. No quería exagerar la situación. Estaba en guardia con este hombre, sabiendo que detectaría fácilmente una mentira. Desafortunadamente, tengo que informarte que tu esposa tuvo una aventura con un traficante de drogas ilegales. Ya hemos registrado su apartamento y encontrado sustancias, y pronto registraremos tu casa. Puedes cooperar y dejarnos entrar, o conseguiremos una orden de registro. De cualquier manera, realizaremos una búsqueda en un futuro cercano. Sabía que su abogado se opondría, pero necesitaba protegerme y parecer transparente. Acepté el registro y pronto me encontré en una casa donde numerosos agentes de la DEA y el FBI, así como un par de sus escuadrones K9, registraron mis pertenencias. Confiscaron varios artículos, incluidos paquetes de píldoras de un botiquín de primeros auxilios. Al día siguiente, informé al abogado de Katie sobre la reunión con De Franco y el registro. Expresó su descontento y me advirtió que estuviera presente en una conversación con agentes de la ley en el futuro. Asentí en señal de acuerdo, sintiéndome enojado por la situación. Quiero obtener información completa sobre los eventos que llevaron al arresto de mi esposa. Todo lo que sé es que fue detenida tratando de abordar un vuelo a Hawái con un hombre llamado Gary. Si alguno de ustedes necesita mi ayuda, necesito saber toda la historia. ¿Entienden? Dije. No puedo discutir el caso de tu esposa contigo, respondió el abogado, decepcionado. Salí de la habitación e inmediatamente fui a la prisión donde mi esposa estaba detenida, exigiendo verla. Me reuní con ella en una sala abarrotada donde otros prisioneros se encontraban con parientes o abogados en mesas redondas de metal con sillas robustas firmemente sujetas al suelo. La trajeron con un mono naranja de prisión, sin maquillaje, y con el cabello recogido en una coleta apretada y desordenada. Parecía exhausta, como si no hubiera dormido en días. «Oh, cariño, estoy tan contenta de que estés aquí», sollozó. Intenté abrazarla, pero el guardia intervino rápidamente, informándome que el contacto físico estaba prohibido. Eso solo la hizo llorar aún más. «Está bien, cariño».
lo solucionaremos. Realmente necesito escuchar tu versión de los hechos. ¿Cómo terminaste en una situación donde tenías que ir a Hawái con este tipo? Mi voz carecía de cualquier emoción. Ella estalló en más lágrimas. Hank, lo siento mucho. Lo siento muchísimo, dijo. Entonces, ¿es cierto que tuviste una aventura con Gary, un traficante de sustancias ilegales? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No eras feliz conmigo? ¿No me amas? Estoy tan confundido. No entiendo cómo sucedió esto entre tú y él, y las drogas. ¿En qué estabas pensando? Esperé en silencio, sabiendo ya que no tendría respuesta. Por favor, créeme. Siempre te he amado, suplicó. Solo fue una vez. No significó nada para mí. ¿Encontrarás la fuerza en tu corazón para perdonarme? La miré por un momento antes de responder. Podría perdonarte, pero rompiste mi corazón en 1.000.000 de pedazos. No me queda perdón para ti, declaré. Con estas palabras, tomé una decisión. Tan pronto como me vaya, iré a ver a un abogado de divorcio y cambiaré todas las cerraduras de la casa. Enviaré toda tu ropa y cosas a la casa de tus padres porque quiero eliminar todo rastro de ti de mi casa. A partir de ahora, ya no formarás parte de mi vida. No tengo ningún deseo de tener más relación contigo. También dile a tu abogado que no hablaré positivamente de ti si intentan usarme como testigo. Adiós, Katie. Espero que todo te salga bien. A pesar de sus lágrimas y súplicas para que me quedara, no miré atrás e inmediatamente fui a casa a empacar sus cosas, llamando a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras al día siguiente. La semana siguiente, arreglé con la compañía de seguridad para instalar su sistema de primera clase. En unos días, empaqué casi todas sus cosas para enviarlas a la casa de sus padres. A pesar de las numerosas llamadas de Katie, decidí ignorarlas. Estaba decidido a seguir adelante. Finalmente, pude concentrarme en mi trabajo y firmar con éxito un contrato con los grandes clientes que buscábamos. Al recibir un aumento acompañado de un incremento salarial, pude divorciarme de Katie fácilmente, acordando una división 50/50 de la propiedad y sin pensión alimenticia. Ella también pagó sus propios honorarios legales después de ser arrestada por posesión de sustancias prohibidas. A pesar de los intentos de Katie de contactarme, hice un esfuerzo consciente para mantener cierta distancia entre nosotros. Al final, decidió aceptar un acuerdo con la fiscalía porque se había recopilado una gran cantidad de pruebas en su contra, lo que le permitió evitar el juicio y recibir una sentencia más leve. No hace falta decir que estaba lejos de estar contenta con este resultado. Gary luchó ferozmente para demostrar su inocencia. Katie fue sentenciada a solo 5 años y Gary a 15 años. Cuando llegó el día de la sentencia de Katie, ella pidió una última reunión conmigo antes de cumplir su condena. Acepté y nos reunimos en la oficina de su abogado 1 hora antes del inicio de la sesión judicial. Con lágrimas en los ojos, Katie me miró y dijo, Hank, quiero que sepas que Gary no significó nada para mí. Siempre te he amado y siempre te amaré solo a ti. Lamento mucho haberte herido tanto. Nunca quise que resultara así. Espero que algún día encuentres la fuerza en tu corazón para perdonarme. Las lágrimas volvieron a brillar en sus ojos. Katie, tengo que entender. ¿Por qué hiciste eso? ¿Estabas aburrida? ¿No te satisfacía en la cama? ¿Te interesaba romper las reglas y salirte con la tuya? Pregunté tristemente. Ella me miró con incertidumbre. No tengo una respuesta clara. Creo que fue una sensación emocionante, hacer algo prohibido. Pero siempre te he amado. Parece que tu amor por mí no fue lo suficientemente fuerte como para detenerte. Katie, rezo para que esta sea la última vez que te vea. No quiero verte ni oír de ti nunca más. Espero que tu tiempo en prisión te haga darte cuenta de las consecuencias de buscar emociones a expensas de otros.
Puedes tener momentos emocionantes detrás de las rejas cuando otros prisioneros noten tu atractivo, dije, sintiéndome entumecido. Durante los siguientes años, la compañía continuó expandiéndose, lo que llevó a la apertura de una nueva oficina en Nueva York. Fui elegido para liderar el equipo, lo que me obligó a vender la casa, mudarme a Manhattan y encontrar un apartamento. Recibí cartas de Katie, pero las devolví sin abrir porque quería dejar este capítulo de mi vida en el pasado. 7 años después, estoy prosperando en Nueva York, siguiendo una exitosa carrera como vicepresidente y saliendo regularmente con varias mujeres. No quería casarme de nuevo y abrirme a una posible traición. Un matrimonio fallido fue suficiente para mí. Cuando estaba sentado en mi oficina, recibí una llamada desde el vestíbulo y me informaron que una mujer llamada Katie estaba abajo y quería hablar conmigo. Después de un poco de vacilación, decidí pedirle que subiera y también pedí a 2 guardias que estuvieran preparados. También instruí a mi asistente administrativa, Amy, para completar la tarea y llamarme después de que Katie llegara. Ella miró las palabras que había escrito, sonrió y, unos minutos después, Katie entró en mi oficina. Se veía notablemente mayor, habiendo ganado peso de manera poco favorecedora. Su otrora lujoso cabello castaño ahora mostraba signos de canas y estaba despeinado. Las bolsas bajo sus ojos la hacían parecer triste. Aunque su ropa era elegante, parecía conservadora y anticuada. Mirándola, me di cuenta de que no sentía nada, ni amor ni odio ni siquiera lástima. Perdiendo mis emociones, pregunté, entonces, Katie, ¿qué te trae aquí? Hank, esperaba que pudiéramos hablar, respondió ella. Necesitaba aclarar lo que realmente me pasó. Estaba completamente inconsciente de las drogas que se encontraron en mis bolsas, y todavía no tengo idea de cómo llegaron allí. Gary debió haberlas plantado sin mi conocimiento. Quiero aclarar que no uso ninguna droga ilegal y nunca las he usado. Por favor, créeme, suplicó. Katie, arruinaste nuestro matrimonio por una aventura breve y convertiste toda nuestra relación en ficción. ¿Por qué debería creerte ahora? ¿Por qué tuviste que buscarme y contarme otra mentira?, pregunté, sin emoción. No entiendes, insistió. Te amo. Siempre te he amado. Quiero que estemos juntos de nuevo. Realmente quiero que nos reunamos, expresó Katie sus sentimientos. Justo cuando estaba expresando estos sentimientos, sonó el teléfono en mi escritorio, y contesté la llamada en altavoz. Era Amy, quien llamó para informarme que Stacy había solicitado 4 boletos para el próximo evento ya que sus padres habían venido de visita y querían conocerme. Acepté comprar los boletos y le pedí que me dijera dónde se estaban alojando sus padres, ya que quería enviarle una docena de rosas a su madre. Después de terminar la conversación, me volví hacia Katie, quien parecía estar al borde de las lágrimas. ¿Quién es Stacy? ¿Qué es esto?, preguntó. He estado saliendo con esta mujer por un tiempo, pero eso no es de lo que estamos hablando hoy. Confesaste tu amor por mí, y lo aprecio, pero tengo que ser honesto y decir que mis sentimientos por ti han cambiado. El día que tu padre me informó sobre tu arresto y el próximo viaje a Hawái con Gary, mi amor por ti desapareció. Tu traición fue la gota que colmó el vaso para mí, y ya no puedo continuar con esta relación. Por favor, vete y no me contactes más. ¿Entendiste mis palabras?, pregunté. Ella me miró intensamente y respondió, no tengo nada que ver con las drogas. Fui incriminada, y lo más probable es que haya sido Gary. Golpeé mi mano sobre la mesa con frustración. Katie, ya he tenido suficiente de tus mentiras. Me engañaste, y todavía me estás engañando ahora. Solo detente. No te creo, y nunca lo haré. Es hora de que te vayas, y por favor, no vuelvas. Le diré a los guardias que te arresten si regresas. Katie lloró en silencio y asintió mientras la acompañaba a la puerta, donde los guardias la escoltaron fuera del edificio. Después de que Katie se fue, Amy entró y preguntó qué había pasado. Respondí, solo despidiéndome de un buen momento. Historia 2.
Trabajo duro como operador de maquinaria pesada, por lo que prefiero mantener mi cabello corto. Es más fácil de cuidar y no me molesta mientras trabajo. A pesar de todos mis defectos, me considero afortunado de haber encontrado una mujer con la que casarme y compartir mi vida. Loretta puede que no sea una belleza deslumbrante, pero tampoco es poco atractiva. A mis ojos, ella es perfecta tal como es. Mide 5'7", lo que la hace pequeña comparada conmigo. Acepta mi rudeza y siempre encuentra humor en ella. Sus bromas nunca me hicieron sentir insultado o menospreciado, al contrario, nos acercaron más. Cuando nos casamos en nuestra juventud, dimos la bienvenida a 2 maravillosos hijos en nuestras vidas. Nuestro hijo Brian ahora tiene 16 años, y nuestra hija Mónica es solo un año menor. Afortunadamente, nuestros hijos son más como su madre que como yo. Ambos son inteligentes y bien educados, y no podría estar más orgulloso de ellos. Siendo un esposo y padre contento y feliz, trabajé para mi tío en su negocio familiar como operador de maquinaria pesada. El tío ese estaba a cargo de nuestro negocio familiar, y todos trabajamos duro para ganar nuestros salarios. Las ganancias que no se destinaban a la compra de nuevo equipo se dividían entre nosotros al final del año. Loretta tenía un trabajo en una empresa de tasación de bienes raíces donde hacía trabajos de oficina y entrada de datos. La vida era buena, y debería haber estado contento con eso, pero hubo un pequeño incidente que me hizo desconfiar. Noté lo que parecía ser un chupetón en el cuello de mi esposa. Normalmente, habría bromeado al respecto, pero esta vez no lo hice. Sabía que no era mi culpa, así que debía ser otra cosa, como una picadura de insecto o pelos encarnados. En casa, Loretta intentó ocultarlo con maquillaje, lo que solo aumentó mis sospechas. ¿Por qué lo ocultaría si no estuviera saliendo con alguien más? Ella nunca salía por las noches sin mí, y estaba seguro de que no veía a nadie en casa. Este pensamiento me carcomió durante una semana entera. Aunque la marca ya había desaparecido para entonces, nuestra vida íntima era satisfactoria. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no era lo suficientemente romántico. Siempre la sorprendía con flores, recordaba las ocasiones especiales y me aseguraba de que saliéramos regularmente a comer y divertirnos. Cada año, nuestra familia se iba de vacaciones juntos. La valoraba no solo como esposa, sino también como compañera de vida. Pero me atormentaban las dudas sobre la mancha roja en su cuello. Como no había mucho trabajo, el tío ese me dio fácilmente unos días libres. Sin saber qué buscar o qué hacer, decidí seguirla y observar. Pedí prestado un coche a un colega y compré un libro de crucigramas. Nada inusual ocurrió durante 2 días siguiéndola del trabajo al almuerzo y de vuelta a casa. Empecé a sentirme como un tonto. Hasta que el tercer día, Loretta tomó un descanso para almorzar temprano y se dirigió al edificio en lugar de a su coche. Un coche blanco de la empresa se detuvo y ella se subió al asiento del pasajero. Parecía que solo iba a almorzar con un colega, lo cual era algo diferente a la rutina de los últimos 2 días. No tuve problemas para seguirlos mientras se alejaban. Mis sospechas se confirmaron cuando el coche blanco se detuvo en un motel deteriorado ubicado junto a la rampa de la autopista. Loretta y un hombre a quien reconocí como uno de sus compañeros tasadores, llamado Tom, entraron en la habitación como si fuera algo habitual. Tom, un hombre guapo 10 años más joven que Loretta, ya tenía una llave. Cuando cerraron las persianas y corrieron las cortinas, me di cuenta de que no había pensado en qué hacer a continuación. Cuando mi peor temor se hizo realidad, estaba de pie en la entrada de la habitación del motel, sin saber qué hacer. Decidí que era mejor esperar hasta que Loretta llegara a casa esa noche antes de enfrentarla, ya que las emociones nublaban mi razonamiento. Cuando habían pasado unos 10 minutos desde que entraron en la habitación, me acerqué a una de las limpiadoras y le pedí urgentemente que llamara al 911. Confundida al principio, rápidamente tomó el teléfono y marcó el número para pedir ayuda. Decidiendo esperar unos minutos más, finalmente opté por derribar la puerta.
Un fuerte golpe con mi hombro derecho hizo que la cerradura y las bisagras cedieran, y la puerta cayó al suelo con un sonido fuerte. El ruido inesperado sorprendió a Loretta y a su amante, quienes estaban desnudos en la cama. Antes de que pudiera reaccionar, lo agarré por el cuello. Ver a mi esposa engañándome con otro hombre fue demasiado difícil para mí. Él era plenamente consciente de su estado civil, lo que hacía la situación aún más grave. La culpa recayó sobre ella, provocando mi ira. Mi esposa vio por primera vez mi furia cuando la descargué sobre Tom Watts, cuyo nombre quedó para siempre mancillado por un golpe brutal después del cual no pudo ni moverse ni respirar. Ignorando las súplicas de Loretta para que me detuviera, golpeé sistemáticamente todas las partes de su cuerpo. En el caos, Loretta intentó intervenir pero accidentalmente me dio un codazo en la boca, provocando que cayera de espaldas con un labio partido. Habiendo perdido el conocimiento, me desperté para encontrarme esposado en el asiento trasero de un coche de policía. Tom fue llevado en una camilla por los paramédicos, y Loretta estaba junto a la ambulancia, recibiendo atención médica para su labio herido. Me miró y luego rompió a llorar, y la oficial femenina la escoltó de vuelta a la casa mientras el coche de policía se alejaba del estacionamiento del motel. No disputé los cargos, no pedí un abogado ni un juicio. El sistema de justicia funcionó rápidamente porque antes de derribar la puerta, le dije a la empleada que llamara al 911, lo que llevó a un cargo de premeditación. Sin embargo, el resultado no me preocupó mucho, ya que fui condenado a 2 años de prisión. Antes de ir a la prisión estatal, mi hermano Louis fue mi único visitante. Me aseguró que me visitaría nuevamente tan pronto como todo se calmara. No fue difícil adaptarme al nuevo entorno, especialmente cuando se supo el motivo de mi encarcelamiento. Pasaron 10 días antes de que Louis finalmente viniera a verme. Ion, iba a traerte cigarrillos, pero luego recordé que no fumas, dijo, animando el ambiente con una broma rápida. No digas tonterías, Louis. ¿Qué está pasando en casa? Nadie me ha dicho nada, y solo oigo rumores y tonterías, exigí. Lou suspiró. Está tan mal como puede estar. Los niños en la familia lo están pasando mal, y Loretta ha estado encerrada en la casa desde que ocurrió todo. Brian y Mónica están con mamá y papá, pero planean regresar a casa al final de esta semana. No tengo información sobre Loretta. Loretta evita comunicarse con todos, incluida su hermana Joyce, que intentó visitarla pero fue rechazada. Loretta tampoco habla con los niños, a pesar de sus intentos de comunicarse con ella. Parece poco probable que alguna vez hable sobre lo sucedido. Parece que no va a trabajar ni siquiera sale de la casa. Hay preocupaciones sobre que se quede sin comida y cómo pagará las cuentas. Puede que se le pida a Brian que ayude a encontrar una solución la próxima semana. Mónica está decidida a encontrar una manera de regresar a la casa, sin importar lo que le cueste. Tom Bastick, el herido, todavía está en el hospital y probablemente se quedará allí durante varias semanas más. Me preguntaba por qué Tom seguía en el hospital porque solo le había dado un pequeño golpe. Pero resultó que le causé un daño grave como resultado del altercado. Tom también tiene dificultades para comer y problemas de visión. Al darme cuenta de que perdí los estribos, decidí que necesitaba hablar con los niños sobre la situación. Pedí que hablaran con ellos la próxima vez que alguien viniera a visitarme. Después de que Louis se fue, hice una lista de cosas que hacer en la casa según lo que Louis me había contado sobre el comportamiento de Loretta. Me sentí responsable de asegurarme de que la casa funcionara correctamente hasta que los niños se graduaran de la escuela. Pasaron 5 días antes de que Brian y Mónica llegaran, pero Louis no estaba con ellos. ¿Dónde está tu tío?, pregunté. Necesitaba trabajar, explicó Brian. Recogí el coche de mamá en su oficina, y decidimos venir aquí nosotros mismos, compartió Mónica tristemente, sacudiendo la cabeza. ¿Está bien?, pregunté. Mónica levantó la vista y respondió, no, no está bien. Apenas habla y solo deambula sin rumbo por la ciudad. Se niega a responder preguntas y a contestar llamadas telefónicas.
Su contestador automático está lleno. Solo pude contestar llamadas de parientes, ya que incluso los reporteros intentaron contactarla. Les pregunté si querían quedarse con sus abuelos, pero me aseguraron que estarían bien. Brian parecía seguro, y me alivió ver a mis hijos asumiendo la responsabilidad. Pasamos la siguiente hora discutiendo nuestra rutina diaria y cómo podría ayudarlos. Como todavía estaba recibiendo un salario, sugerí establecer un pago automático para todas las facturas de servicios públicos. Recomendé que Mónica usara la tarjeta de cajero automático de su madre para efectivo y otros gastos, ya que también servía como tarjeta de débito. Brian tenía que hacer trabajo de jardinería, mantenimiento del coche, así como ayudar a Mónica con las tareas del hogar y la cocina. Loretta parecía independiente, pero había perdido interés en la comunicación. Mónica notó que se había centrado demasiado en limpiar y organizar la casa, y no pude determinar si esa cualidad era positiva o negativa. Antes de que se fueran, le pedí a Mónica que le dijera a su madre que quería hablar sobre los eventos recientes. Mónica dudó de la disposición de Loretta, pero aceptó intentarlo. Sin embargo, Loretta nunca me visitó, llamó ni me envió mensajes, a pesar de los esfuerzos de Mónica y Brian. Incluso la hermana de Loretta, Joyce, estaba involucrada en el caso. Pasaron 6 meses, y la situación se calmó, pero aún permanecí en la oscuridad sin recibir ninguna explicación de mi esposa. Brian, Mónica y Louis me visitaban regularmente, y algunos de mis compañeros de trabajo incluso tomaban días libres para visitarme. La situación cambió cuando Tom Basque resultó herido y recibió los papeles de divorcio de su esposa. En 2 semanas, se quedó sin medios de sustento, con 2 hijos a su cargo, además de pensión alimenticia y pagos de la casa. Tom se encontró en una situación financiera difícil después de ser dado de alta del hospital. Fue transferido a un centro de rehabilitación donde sus gastos comenzaron a exceder la cobertura del seguro. Desesperado, decidió demandarme, pero el juicio resultó ser confuso e insoportable. Afortunadamente, el tío S vino al rescate. El abogado de la compañía presentó rápidamente contrademandas contra Basque por alienación de afecto, así como contra la empresa donde trabajaban Basque y Loretta. Las tácticas ingeniosas del abogado llevaron a que todas las demandas de ambos lados desaparecieran sin consecuencias financieras para mí. A pesar del drama legal, la situación en casa seguía sin cambios. Brian se graduó de la escuela secundaria y se unió a la Fuerza Aérea, mientras que Mónica, ahora capaz de conducir, no anticipaba ningún problema cuando Brian se fuera. Loretta todavía evitaba las llamadas telefónicas y se negaba a salir de la casa, pero afortunadamente no le causaba problemas a Mónica. Sin embargo, la situación actual era inaceptable. Loretta comenzó a rechazar las solicitudes de Mónica para hablar conmigo. Después de que Brian se fue, Mónica ocasionalmente me visitaba sola, a veces acompañada por Louis. Joyce, la hermana de Loretta, me visitó una vez, dejándome perplejo. Casi había pasado 1 año desde el comienzo de mi encarcelamiento, y mi esposa se había aislado, evitando la comunicación conmigo y con otras personas. Pasé incontables horas reflexionando sobre las circunstancias. Loretta nunca se disculpó ni pidió perdón. No pudo explicar el motivo de su infidelidad y no ofreció ninguna solución para reparar el daño. Se negó a admitir que estaba equivocada, dejándome sentir insignificante e irrelevante. Su falta de preocupación por mis sentimientos me llevó a creer que ella me consideraba indigno de su tiempo y atención. Me sentí insignificante, como un insecto pegado al parabrisas o una pieza de excremento de perro en la suela de su zapato. Una vez resuelto mi problema, no tendría que pensar más en ello. Podía pasar horas pensando en esas cosas, sintiendo una creciente ira interior. Tom Basque fue dado de alta del centro de rehabilitación y ahora vivía en un pequeño apartamento cerca de su trabajo. Louis mencionó que cojeaba y tenía un tic en el ojo derecho. Sentí simpatía por él hasta que Mónica compartió información inquietante conmigo. Mientras Loretta se duchaba, Mónica necesitaba mi muñeca y, rebuscando en el bolso de su madre, encontró un teléfono móvil de prepago escondido en el fondo. Solo un número estaba programado en el teléfono.
Mónica rápidamente anotó este número y el que estaba guardado en su cuaderno. Era información perturbadora. Aunque una reunión con Loretta parecía poco probable, la idea de que todavía estuviera en contacto con Basque me enfureció. 2 semanas después, se supo que 127 personas, incluyéndome a mí, recibirían libertad anticipada de la prisión. Afortunadamente, durante mi tiempo tras las rejas, no tuve ningún problema. Después de mi liberación, tenía un trabajo esperándome. Cometí un crimen por primera vez. Louis y Mónica vinieron a recogerme, y decidí quedarme en la casa de mis padres por un tiempo para volver a la vida normal y darle tiempo a mi esposa Loretta para acostumbrarse a mi presencia. Pero esta precaución resultó innecesaria porque, al llegar, descubrí que Loretta había dejado la casa sin decir una palabra, llevándose la mayoría de sus pertenencias. Esto evitó una conversación potencialmente difícil sobre su infidelidad, pero al mismo tiempo, me dio curiosidad por saber que la había guiado. Además, descubrí que Tom Bastick dejó su trabajo esa misma semana, lo cual añadió otra capa de intriga a mi regreso a casa. Cuando regresé a la casa con Mónica, noté que ella estaba contenta de verme de vuelta, especialmente porque ahora tenía un nuevo novio. Esto, por supuesto, significaba que a menudo estaba solo por la noche. Sorprendentemente, descubrí que extrañaba la compañía de mis antiguos compañeros de celda. Cualquier comunicación era mejor que ninguna. Unos días después, volví al trabajo, integrándome sin problemas en la rutina como si nunca hubiera estado ausente. Sintiendo un sentido de deber hacia el tío S y mi familia, trabajé horas extras voluntariamente, y nadie se opuso. Es extraño, pero en el último año, he perdido el gusto por la cerveza. El alcohol ya no apaga mi sed como antes. Nunca me gustaron las bebidas alcohólicas fuertes, así que terminé bebiendo mucha cola y té helado. Me molestaban un poco por mi elección de bebidas, pero no cedía a la presión social. La verdadera lucha se desataba por la noche cuando me atormentaban pensamientos de Loretta y Tom Bastick. Me humillaron injustamente. Ni siquiera conocía a Bastick, pero la actitud de mi esposa hacia mí era infundada. Nunca la traté mal, ni física ni verbalmente. Siempre la traté con respeto y amor, nunca hice nada que pudiera hacer que me despreciara. A pesar de esto, no parecía que me odiara, sino que simplemente no tenía sentimientos hacia mí. Me desechó como una vieja zapatilla sin pensar, lo cual fue una experiencia humillante para mí. Mónica hizo todo lo posible por apoyarme, pero su ayuda era limitada. Me alegraba que hubiera encontrado un compañero, especialmente después de las dificultades que había enfrentado cuidando de su madre el año pasado. Quería darle todo el tiempo que necesitara para seguir adelante. Hice un esfuerzo consciente por ocultar mi depresión, ya fuera en casa o en el trabajo. Cuanto más tiempo pasaba trabajando, menos pensaba en Loretta. Para cuando llegaba a casa, generalmente estaba exhausto y casi siempre me quedaba dormido. Una tarde de domingo, decidí visitar a Joyce, la hermana menor de Loretta, quien estaba divorciada y tenía 2 hijos pequeños. Siempre aprecié que me visitara mientras estaba en prisión, aunque nunca entendí por qué lo hacía. A veces pensaba que si hubiera sido más hospitalario durante sus visitas, tal vez habría regresado. Ion, me alegra mucho verte. Escuché que habías regresado a casa. Entra. ¿Quieres café o cerveza? Seguí a Joyce a la cocina. Café estaría bien. Creo que sé por qué estás aquí, dije. Joyce puso 2 tazas humeantes sobre la mesa y se sentó frente a mí. Tienes razón, Ion. No puedo darte las respuestas que estás buscando, a pesar de mis repetidos intentos de interrogarla de diversas maneras, invariablemente me ignoraba o desviaba la conversación en otra dirección. Comencé a pensar que estaba evitando deliberadamente la comunicación conmigo. Fue solo una semana atrás que finalmente accedió a reunirse conmigo. De repente, parecía abierta a la discusión. Hubo breves momentos de silencio mientras Joyce consideraba cuidadosamente cómo responder a mis preguntas. Al final,
Confesó que había venido a visitarme a Graffed porque sentía que Loretta me había tratado injustamente y quería apoyarme. Noté que no estabas contento de verme, así que decidí no volver. Lo siento. Todavía me sentía ofendido. No sabía por qué venías y cómo reaccionar. Tal vez fui demasiado sensible. Aparte de lo que vi en las noticias, todavía no tengo una imagen completa de lo que sucedió, suspiré un poco. Puse mi taza de café sobre la mesa y me reí suavemente. Fue simple. Ella me engañó. Los atrapé en el acto y terminé golpeando al tipo. Eso fue todo, excepto por el hecho de que pasé un año en prisión. Prefiero pensar en ello como unas pequeñas vacaciones. Fue un paso adelante de esos terribles cruceros. Ambos intentamos encontrar humor en esta situación, pero nuestros intentos fueron infructuosos. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones, Ion? ¿Dónde está ella? Hice la pregunta directamente, con la esperanza de obtener una respuesta directa. En Reno. Bueno, funcionó. Hice una pregunta y obtuve una respuesta. Loretta vino a discutir mi divorcio, buscando respuestas que no pude darle. ¿Por qué quiere divorciarse? Eso le permitirá ser libre y no tener más contacto contigo, expliqué. Ese tipo de divorcio no es posible aquí. Ella parecía decepcionada. A pesar de que rechazó las demandas de Nevada para un lugar de residencia, decidió que esta era su única opción. Su empleador tiene una sucursal en Reno, y su pareja, Tom Algo, consiguió una transferencia allí. Después de cumplir con las condiciones de residencia, planea solicitar el divorcio. Funcionó, aunque no me gustó. Pero tenía sentido. No puedo entender por qué no se ocupó de eso mientras yo estaba en prisión. Podría haber enviado fácilmente los papeles por correo, y los habría firmado sin dudarlo. Después de esperar tanto tiempo, solo se lastimó a sí misma. Le pregunté a mi hermana al salir, pero ella solo sonrió, y me fui sin esperar una respuesta. Al parecer, decidió que no era lo suficientemente atractivo. Ojalá me lo hubiera dicho antes de casarnos. Entonces no tendríamos a Brian y Mónica. Sonreí débilmente, sintiéndome resignado. Mi esposa, aunque hermosa, resultó ser un error casarme con ella. Por su apariencia, casarme con ella fue un error que no repetiré. Tal vez tenga mejor suerte con una mujer divorciada que una vez fue atractiva. Fue un pensamiento estúpido, y solo me di cuenta después de decirlo en voz alta, sintiéndome avergonzado. Agradecí a Joyce por el café y la conversación, y luego me fui. Tal vez vino a verme porque no solo soy poco atractivo, sino también un poco ignorante. Al irme, noté que Joyce parecía avergonzada, y me sentí culpable. Decidí reservar un crucero por el Caribe de una semana y le di el boleto a Louise, quien no estaba casada y debería haber disfrutado del viaje. A cambio, tomé prestado su coche sin decírselo. Me tomó 3 días llegar a Reno, donde encontré una casa vacía para comprar autos de un banco cerca de Sparks. Negocié fácilmente con Tom Berfst sobre la valoración de la propiedad. Llegó a la casa armado con una tableta y una cinta métrica, listo para completar la tarea. Media hora después, ya estaba sentado en el maletero del coche del tío Luis y conduciendo hacia el este. Después de conducir unas 30 millas desde Winnemucca, noté un giro adecuado. Sin saber a dónde conducía el camino de tierra, conduje solo la primera milla. Tom estaba respirando cuando lo pusieron en el maletero, pero en algún momento durante el viaje, dejó de respirar. Fue molesto, ya que esperaba hablar con él. Finalmente, me encontré con un barranco aislado con terreno accidentado y abundancia de rocas. Después de quitarle su reloj, billetera y teléfono móvil, me deshice de él. Lo más probable es que alguien lo descubra tarde o temprano. Mientras conducía hacia el este, me invadió una sensación de satisfacción. Nunca me he considerado vengativo, pero parece que era capaz de ello después de todo. Cuando me detuve en el casino en Elko, dejé la billetera de Tom en el baño de hombres, sabiendo que alguien definitivamente usaría las tarjetas de crédito.
Estaba seguro de que nadie informaría sobre la billetera perdida para evitar que alguien denunciara el abuso de las tarjetas de crédito. Tiré el reloj poco llamativo en el contenedor de basura más cercano. Mientras conducía hacia Utah, hice una nota mental para llamar a Joyce tan pronto como llegara a casa. Tal vez no saldría nada significativo de la conversación, pero esperaba compartir una cena agradable con ella en algún restaurante. Sintiendo una sensación de satisfacción, mi teléfono móvil sonó de repente. El identificador de llamadas mostraba el mismo número que Mónica me había dado. «Tom, ¿dónde demonios estás?» «Hola, ¿puedes oírme?», pregunté, y mi voz ronca reveló mi identidad. A pesar de todos mis esfuerzos, no fue posible disfrazarla. «Lo siento, pero tienes el número equivocado», me disculpé y luego terminé abruptamente la conversación cuando escuché la voz de pánico de mi esposa al otro lado de la línea. Me di cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Sin dudarlo, tiré mi teléfono móvil por la ventana del coche y me fui a casa. LS, mi niñera en casa, debió de haber tenido un gran tiempo de vacaciones, pero ahora era el momento de tener una charla sincera con mi esposa. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza, esperando mi respuesta. La noche siguiente, me senté en la mesa de la cocina y comí en silencio el bistec que había cocinado para mí mientras ella estaba con amigos. Sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo a pesar de sus intentos de ocultarlo. Después de hacerla retorcerse un poco, finalmente le pregunté si estábamos en la misma sintonía. «No estoy feliz con nuestro matrimonio», admitió. «Creo que necesitamos hacer algo al respecto». Me reí para mis adentros y le pregunté exactamente qué pensaba que podríamos hacer para arreglar la situación. Durante 2 décadas, me he dedicado a trabajar en la fábrica, a menudo tomando turnos nocturnos y trabajando horas extras cada semana. Mi objetivo principal era proporcionar a mi familia comida y un techo sobre sus cabezas. Trabajé incansablemente para que nuestros hijos pudieran ir a la universidad y para que mi esposa pudiera quedarse en casa y cuidarlos. A pesar de todos mis esfuerzos, le parecía que eso no era suficiente. «Creo que sería útil para ambos buscar nuevas oportunidades», sugirió. Seguí saboreando mi bistec, prefiriendo que estuviera poco cocido. «Siempre digo que esta cosa», prácticamente murmuraba, instándonos a ampliar nuestros horizontes. Cuando repetí este pensamiento, sugirió que fuéramos juntos a clases de tejido de cestas, lo que casi me hizo atragantarme con mi bistec. Mientras se deslizaba hacia mí, podía oler el vino barato en su aliento, familiar por sus paseos nocturnos, pero había otro olor, característico y nada sorprendente. Sentándose junto a mí, pasó su mano por mi muslo mientras yo seguía comiendo. «Pensé que podríamos hacer algo más emocionante y divertido», dijo con una sonrisa traviesa. «Tal vez algo un poco inusual». «¿Como paracaidismo?», pregunté. «No», dijo, moviendo su mano a mi nalga. «Quiero decir algo salvaje». «Íntimamente salvaje». «Oh, íntimamente», respondí. «¿Quieres decir probar algo nuevo en la cama?» «Exactamente», dijo, aún más impaciente. «¿Qué piensas de abrir nuestro matrimonio?» «¿Qué es eso?», pregunté. «¿No sería emocionante estar con alguien nuevo?» «Por supuesto», respondí. «Pero aún queda la pequeña cuestión de nuestros votos matrimoniales». «No tienes que preocuparte por eso», me aseguró. «No se necesitan anticonceptivos». «Me refiero a la parte en la que prometemos renunciar a todos los demás», expliqué, frente a nuestros seres queridos y a Dios. «No puedo romper esa promesa». Ella fingió reírse. «Vamos, es solo un contrato». «No me importa». Asentí, terminando mi bistec y recostándome en mi silla. «Veo a dónde quieres llegar», dije, «pero romper nuestra promesa y actuar a mis espaldas no es la mejor manera de salir de esto. Hemos hecho compromisos entre nosotros y con otras personas, y tengo la intención de cumplirlos. Podemos encontrar formas de avivar nuestra relación sin comprometer nuestros valores y confianza». Bajó los ojos y asintió lentamente en señal de comprensión. «Tal vez podamos encontrar un compromiso», dijo en voz baja.
Sonreí, extendiendo la mano para tomar la suya. Juntos, podemos encontrar una manera de abordar nuestros deseos cambiantes mientras nos mantenemos fieles a nosotros mismos y el uno al otro. Pero nuestra intimidad se ha vuelto completamente aburrida, respondió. Sí, lo ha hecho, ¿y quién tiene la culpa de esto? Yo. Te encontré en la cama con tu amante, dije, endureciendo mi tono. ¿Qué quieres decir? No voy a tener nada que ver contigo nunca más. Simplemente sal de nuestras vidas. Tus hijos te odian, su expresión no tenía precio. Estaba sorprendida, su mandíbula cayó y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Te amo, protestó. Suspiré internamente. ¿De verdad, Loretta? Gracias a ti, terminé en prisión, y ni siquiera cuidaste de nuestros hijos, me defendí. Cruzó los brazos a la defensiva. Señalé la puerta. Empaca todas tus cosas y no vuelvas a entrar en nuestras vidas nunca más. Adiós, dije. Ella pareció confundida por un momento. Está bien, pero, ¿me dirás qué hiciste con Tom? No le hice nada. Fue castigado por acostarse contigo, y luego fue al hospital. No supe nada más de él. Tú deberías saber dónde está. Es tu amante. Sal rápido antes de que nuestra hija regrese, insistí. Ella se fue, y han pasado 2 años desde entonces. Al principio, intentó contactar a los niños, pero no querían saber de ella. Recientemente conocí a una mujer increíble que parece apreciarme por quien soy. El otro día, me dijo, cariño, necesitamos hablar. Suspiré y negué con la cabeza. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella sonrió. Solo quiero decirte cuánto te amo y cuánto significas para mí. Ella es simplemente una mujer maravillosa que fue bien recibida por mis hijos. En cuanto a Loretta, recientemente descubrí que nunca se volvió a casar. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down.
On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me.
I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired.
I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor.
In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.